Para continuar con el tema que estábamos tratando en esta serie, vamos a ir al pasaje que consideramos también la semana pasada, el cual se encuentra en Éxodo 15. Allí vamos a leer desde el versículo 22, donde encontramos lo siguiente. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. No hallar agua en el desierto es algo realmente trágico, ¿verdad? Versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara es sinónimo de amargo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Haciendo un breve resumen de lo que acabamos de leer, y aplicándolo prácticamente a nuestra vida personal, podríamos decir que si ponemos a Jesús y su obra en la cruz sobre cada situación amarga que estemos atravesando, esta se tornará dulce. El árbol que Moisés echó sobre el agua representa tipológicamente la cruz de Cristo. La cruz nos habla del Gólgota y de la obra redentora de Jesús. Por esa razón, ten ánimo a poner la obra que Cristo hizo a tu favor sobre cada situación amarga de tu vida, para que ésta se transforme en dulce. Si ponemos a Jesús y su obra redentora sobre todas las situaciones amargas de nuestra vida, éstas se tornarán dulces. En el versículo siguiente leemos, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Yo soy el Señor tu sanador. Dios se revela a sí mismo como el sanador. Él se da a conocer como Jehová Rafa, lo cual significa yo soy el Señor tu médico. Después que Dios les dice estas palabras, después que se revela a ellos como el sanador, el pueblo sigue su camino y llega a Elim. Y en el versículo siguiente leemos, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En la Biblia no hay absolutamente nada que carezca de significado. Cada detalle es importante. ¿Por qué habla aquí de exactamente 12 fuentes de aguas y 70 palmeras? ¿Por qué razón aparece esto precisamente aquí? Dios se revela al pueblo como su sanador, y esta es una de las revelaciones más importantes y significativas para nosotros también. Este pasaje es uno de los más importantes en lo que a sanidad respecta. Dios se da a conocer como un Dios sanador. Con estas palabras, Él nos está diciendo que es nuestro médico. ¿Por qué razón aparece precisamente aquí la mención de 12 fuentes de aguas y 70 palmeras? En nuestra enseñanza anterior habíamos visto que las 12 fuentes de aguas y las 70 palmeras que estaban en Elim, lugar donde ellos acamparon, les brindaron refresco y descanso. Este era un lugar de solaz. Jesús envió primero a 12 discípulos con el propósito de sanar y liberar de demonios a la gente. Más tarde envió a otros 70 con el mismo propósito. Primero envió a 12 y luego a 70. La mención específica de 12 fuentes de agua y 70 palmeras
hablan tipológicamente de ministerios ungidos que contribuyen a reconfortar y brindar solaz a los creyentes. ¡Aleluya! Las 12 fuentes de aguas y las 70 palmeras representan tipológicamente el ministerio de los primeros 12 discípulos y de los 70 siguientes. Siempre se habla de los 12 discípulos de Jesús, pero Él, en realidad, tenía muchos más discípulos que estos. Jesús, al principio, tenía 12 discípulos, pero más tarde se agregaron otros 70, lo cual hace un total de 82. ¡Aleluya! Jesús envió a sus discípulos, tanto a los 12 como a los 70, para sanar a las personas y para predicar el reino de Dios. Estas 12 fuentes de agua y 70 palmeras nos hablan de solaz y descanso. Los ministerios ungidos reconfortan nuestra vida. Debemos tener en cuenta una cosa: lo que acabamos de leer en este pasaje del Antiguo Testamento es solo un anuncio de lo que iba a suceder más tarde. Esto era una tipología que indicaba hacia la obra de Jesús. En realidad, todo el Antiguo Testamento indica hacia la obra de Jesús. Todas las tipologías del Antiguo Testamento se vuelven realidad en la persona de Jesús. El Antiguo Testamento arroja una sombra que señala hacia la persona de Jesús. Aquí, sobre la plataforma, se puede apreciar mi sombra. Vamos a decir que esta sombra representa al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento mostraba una sombra de la persona de Jesús. Esta sombra que aparece sobre la plataforma, si bien es mi sombra, no es real. Por la sombra tú puedes darte cuenta que soy yo. Sin embargo, cuando me mires a mí, ves la persona real, la persona de carne y hueso. Aquí sobre la plataforma, tú me puedes ver a mí y al mismo tiempo a mi sombra. Con este ejemplo quiero ilustrar que la sombra es el Antiguo Testamento y lo real es el Nuevo Testamento. Jesús se hizo realidad cuando vino a la tierra en forma humana. Jesús caminó sobre la tierra en forma real. La persona de Jesús se hizo realidad cuando adoptó un cuerpo humano. En el Antiguo Testamento se podía apreciar solo su sombra. La primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, nos muestra a Jesús como una sombra por medio de simbolismos y tipologías, las cuales señalan hacia la persona real que habría de venir más adelante. Los simbolismos y tipologías se convirtieron en realidad en la persona de Jesús. ¡Aleluya! Un pasaje que hemos considerado en varias oportunidades es 1 Corintios 10:4. Allí habla de la roca espiritual que seguía al pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto. Esta roca espiritual a la que se refiere este versículo es nada más y nada menos que una tipología. Esta roca espiritual iba detrás del pueblo de Israel y agua brotaba de esta roca para que ellos pudiesen beber. Esta roca simbolizaba a Jesús. La roca era la tipología. Jesús es la realidad. La roca era el simbolismo de la realidad que iba a llegar más tarde en la persona de Jesús. Si aquellos simbolismos obraban sanidad en el pueblo, cuánto más hoy, bajo el nuevo pacto de la gracia, podemos entonces recibir sanidad. El nuevo pacto de la gracia es un pacto mejor que el anterior. Los simbolismos del Antiguo Testamento, los cuales eran como una sombra que indicaba hacia la persona de Jesús, obraban sanidad. En el Nuevo Testamento encontramos que la sombra de Pedro sanaba a aquellos que estaban enfermos. La gente sacaba a sus amigos y parientes enfermos a la calle, para que cuando pasase Pedro por allí, su sombra les pudiera alcanzar y fueran sanados. ¿Qué sucedía cuando la sombra de Pedro tocaba a algún enfermo? Éste recibía un refresco, pero mucho más que eso, recibía sanidad. La gente sacaba a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y fueran sanados. ¿Qué es lo que nos quiere decir este pasaje? Que si las sombras o simbolismos del
Antiguo Testamento alcanzaban para obrar sanidad, cuanto más entonces será con la realidad de Jesús. Alabado sea el Señor. Por esa razón, tengamos en cuenta los simbolismos del Antiguo Testamento que indicaban hacia Cristo, como por ejemplo el árbol que arrojó Moisés sobre las aguas amargas para que éstas se endulzaran, o las 12 fuentes de aguas y las 70 palmeras que brindaron solaz y descanso al pueblo en el desierto. Cuando el pueblo acampó en Elim fue revitalizado, regenerado y reconfortado, a punto tal que pudieron descansar y relajarse. Si todos estos beneficios que recibió el pueblo de Israel fueron por medio de los simbolismos y tipologías que apuntaban hacia Cristo, ¿cuánto más recibiremos nosotros hoy que estamos en el nuevo pacto? Un pacto mucho mejor que el anterior. Ahora que estamos en el nuevo pacto y no tenemos más los simbolismos o tipologías, ¿cuál es la manera por medio de la cual Dios nos bendice? Hoy en día no necesitamos arrojar literalmente un árbol sobre el agua, y mucho menos necesitamos andar buscando una sombra para adorar. Hoy en día tenemos la realidad. La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús es siempre el mismo. Hoy tenemos la realidad de su persona. ¿Cómo es que tiene lugar la sanidad? Inmediatamente a continuación deseo mostrarte cómo se lleva a cabo. Vamos a considerar 3 pasajes diferentes en los Evangelios, donde vamos a ver cómo actuó Jesús en cuanto al tema sanidad. El primer pasaje se encuentra en Mateo 13:15. Allí dijo Jesús lo siguiente: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Jesús no se refiere a nosotros aquí, sino al pueblo de Israel, quienes le rechazaron porque no le reconocieron como el Mesías. Pero vamos a observar este versículo de manera inversa, o sea, vamos a empezar por el final. O sea que, si nosotros tenemos oídos que oyen y ojos que ven, experimentaremos sanidad. ¿No es así? Si tenemos oídos abiertos para oír y ojos abiertos para ver, y nuestros corazones se abren para recibir, experimentaremos sanidad. Aquello que en su propio pueblo era un obstáculo para recibir sanidad, se puede revertir a nuestro favor si tenemos oídos prestos para oír, ojos abiertos para ver y corazones dispuestos para recibir. En el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 15, encontramos lo siguiente: pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Las palabras de Jesús en el versículo que habíamos considerado anteriormente estaban dirigidas al liderazgo espiritual de aquel momento. El pueblo en general no había rechazado a Jesús, sino los líderes religiosos, los escribas y fariseos de aquel tiempo. Sin embargo, en este último versículo que acabamos de leer, observamos que se juntaba mucha gente para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. La manera de experimentar sanidad bajo el nuevo pacto en el Nuevo Testamento es por medio de oír la palabra de Dios. Podemos resumirlo de esta manera: oye y serás sanado. Hoy en día, bajo el nuevo pacto, no tenemos necesidad de arrojar literalmente un árbol al agua o de hacer ciertos rituales como los que se hacían en el antiguo pacto, sino que somos sanados al oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Oye y sé sanado. En el próximo pasaje que vamos a considerar encontramos exactamente lo mismo. Veamos lo que dice en Lucas 6:17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Este pasaje corrobora el principio de oír para ser sanado. Somos sanados por oír la palabra de Dios. No
es maravilloso esto? Generalmente estamos muy aferrados a las manifestaciones. Ponemos demasiada atención en las manifestaciones. La mayoría de los creyentes presta demasiada atención a las manifestaciones. Dicho de otra manera, muchos creyentes piensan de la siguiente manera: primero tengo que ver para poder creer en la sanidad. Esto no es precisamente fe, pues si tenemos que ver para creer, entonces no necesitamos ejercer la fe. Si vamos a creer recién después de ver, ya es demasiado tarde para la fe. La fe se pone en acción precisamente antes de ver, y por eso recibe lo invisible. Hay muchos creyentes que, si bien creen en la sanidad, se concentran demasiado en las manifestaciones. Sin embargo, esta no es la manera del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no nos insta a poner nuestra mirada y atención en las manifestaciones para corroborar la sanidad. La manera del Nuevo Testamento es diferente. Presta mucha atención a lo que te voy a decir ahora, pues esto es decisivo para poder experimentar la sanidad. Esta es la clave para todos nosotros. La manera en que Dios obra sanidad bajo el nuevo pacto, donde ya no existen los simbolismos ni las tipologías, pues tenemos la realidad de la persona de Jesús, es simplemente por oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo. La sanidad es el resultado del oír. A veces puede suceder que recién algunas semanas más tarde nos lleguemos a dar cuenta de que aquellos malestares que nos aquejaban desaparecieron completamente. A menudo estamos tan acostumbrados a padecer algún tipo de malestar que éste ya nos resulta familiar y cotidiano. Cuando padecemos algún tipo de malestar crónico a tal punto que lo tomamos como algo rutinario, debemos oír y oír la palabra de Dios hasta que éste desaparezca por sí solo. El versículo que consideramos últimamente nos dice que la gente se agolpaba para oír a Jesús y para ser sanada. No deberíamos poner tanto nuestra atención en las manifestaciones ni estar esperándolas como medio de corroborar la sanidad. No deberíamos orar para que se produzcan manifestaciones. Lo único que deberíamos hacer sería simplemente prestar oído a la palabra de Dios, oír para ser sanados. Lo mismo es válido para relaciones conyugales conflictivas. Cuando la relación conyugal está resquebrajada y a punto de sucumbir, la única solución efectiva es oír la palabra de Dios para que ésta pueda ser restablecida. La manera del nuevo pacto para recibir sanidad en cualquier ámbito de nuestra vida es por medio de oír la palabra de Dios. Oír la palabra conduce automáticamente a la sanidad, sin necesidad de estar esperando las manifestaciones o poniendo nuestra atención en los síntomas para corroborar si ésta tuvo lugar o no. Oír la palabra para ser sanado. Esto está maravillosamente descrito en uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, en lo que al tema sanidad respecta. El pasaje al cual me refiero se encuentra en Proverbios 4, versículos 20 al 22. Allí encontramos la descripción perfecta de la manera en que Dios proveyó sanidad para nosotros. Allí se describe el modo en que podemos recibir la sanidad de la mano de Jesús. Ese es precisamente el tema que nos ocupa en esta enseñanza. En el Antiguo Testamento encontramos los simbolismos o tipologías que indicaban el modo en que Jesús sana en la actualidad. Hoy en día, bajo el nuevo pacto, la sanidad se produce por medio de oír la palabra de Dios. ¡Aleluya! El pasaje de Proverbios 4, 20 al 22 es uno de los más importantes en toda la Biblia para aclararnos y mostrarnos cómo funciona el tema de la sanidad. Allí leemos lo siguiente: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de
tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra hebrea que se traduce aquí como medicina es marpai. ¿Cuántos aquí son entendidos en el tema de la medicina? Veo que algunos de los presentes son entendidos en este tema. ¿Cuántos hoy aquí ingieren medicamentos? Veo algunas manos levantadas. No hice esta pregunta por considerar que ingerir medicamentos sea un problema. Al contrario, si necesitas ingerir algún tipo de medicamentos, puedes seguir haciéndolo tranquilamente sin tener que estar esperando alguna determinada manifestación. Yo solo hice esa pregunta para hacer una comparación. Si tú debes ingerir un medicamento para curar una determinada dolencia, seguramente lo tienes que hacer en forma diaria y sistemática y por un cierto espacio de tiempo, ¿verdad? Digamos que cuando tú ingieres, por ejemplo, una tableta juntamente con un vaso de agua, estás dándole a tu cuerpo la medicina necesaria para curar el mal que te aqueja. Exactamente lo mismo estás haciendo ahora a nivel espiritual. Cada pasaje de la palabra de Dios que tú oyes o lees es como esa tableta de medicamento que estás ingiriendo para curar tu cuerpo físico. Digamos que cuando escuchas o lees la palabra de Dios, estás recibiendo medicina para todo tu cuerpo. Aquí nos dice la Biblia que las palabras que salen de la boca de Dios son medicina para todo nuestro cuerpo. Habíamos dicho que la palabra hebrea que se traduce como medicina es marpai. Marpai equivale a medicina. Si la palabra de Dios es medicina, entonces actúa de la misma manera que un medicamento, curando y sanando. El oír equivale a lo que sería en lo natural ingerir la medicina. Según la dolencia que afecte a nuestro cuerpo, debemos ingerir medicamentos 3 veces al día, por ejemplo, a la mañana, al mediodía y a la noche. En otros casos, solo es necesario 2 veces al día o incluso una sola vez al día. Considerando que la palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo, sería interesante recibir una receta médica con la siguiente prescripción: ingerir regularmente 1 vez a la semana, por ejemplo, los domingos por la mañana en la iglesia. Parece gracioso, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que nos cura de todo mal. Hagamos de cuenta que yo soy el médico que te extiendo una receta con las indicaciones adecuadas para que tú seas sanado. En dicha receta está la siguiente prescripción: ingerir regularmente 1 vez a la semana, preferentemente el domingo por la mañana, por un largo espacio de tiempo y volver luego para control. Si yo fuera el médico quien te extiende esa receta, describiría en ella las distintas variedades del mismo medicamento. Por ejemplo, leer un devocional diario, leer algunas páginas de un libro que hable de la gracia divina, leer algún pasaje de la Biblia, etc. Esto solo para mencionar algunas posibles opciones. Lo importante sería ingerir dicha medicina con cierta regularidad, por ejemplo, diariamente. Para recibir sanidad no se hace necesario leer largos pasajes de la Biblia. A menudo alcanza con asimilar un solo versículo, como puede ser el de Isaías capítulo 53, donde está escrito que por la llaga de Jesús hemos sido curados. Meditamos en él y agradecemos al Señor. Este pasaje de Proverbios capítulo 4 es bien explícito para ayudarnos a comprender cómo funciona el tema de la sanidad. Como la mayoría de nosotros sabemos, el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. El hebreo es la base y origen de todos los idiomas. Aún a pesar de la existencia de idiomas muy antiguos, como el egipcio con sus innumerables jeroglíficos, el hebreo sigue siendo el origen y la base de todos y cada uno de los idiomas que conocemos en la actualidad. El hebreo es el idioma original, pues es el idioma de Dios. El hebreo es el idioma divino y es la manera que Él creó para comunicarnos sus palabras. No hay absolutamente nada que esté por casualidad en la palabra de Dios. Si vamos al original
original hebreo, vamos a encontrar que el versículo de Proverbios 4:20 aparece de esta manera. Aquí vemos un gráfico. Si bien, como es lógico, no podemos traducir textualmente palabra por palabra en otros idiomas, es interesante notar que en hebreo este versículo consta exactamente de 25 letras o símbolos. Tanto el alfabeto hebreo como la numerología derivada del mismo es un idioma gráfico. El idioma hebreo se expresa por medio del valor de sus números, así como también a través de cada una de sus letras, las que a su vez son símbolos o pictogramas. En este gráfico yo he escrito el versículo 20 en el mismo orden como se leería en hebreo. En este versículo, escrito a la manera hebrea y traducido literalmente, hay una palabra que aparece exactamente en el centro mismo de la frase. La traducción más exacta en español sería la de la Biblia al día. Hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que te digo. Yo voy a leerlo ahora de acuerdo a la posición como figura en hebreo y adaptándolo naturalmente a nuestro idioma para que la frase tenga un sentido. Hijo mío, escucha lo que te digo. Ten un oído abierto a mis palabras. En hebreo la palabra escucha, la cual yo he marcado en rojo en este gráfico, está exactamente en el centro de la serie de 25 palabras. La palabra que el hebreo utiliza aquí para describir el término escucha es haksibahá. Naturalmente que en hebreo hay también otros términos para expresar escuchar o prestar atención. En la serie de 25 letras que conforman este texto en hebreo, la letra central sería la letra número 13, ¿verdad? Si contáramos exactamente 12 letras de derecha a izquierda y las 12 letras de izquierda a derecha, la letra que se encuentra exactamente en el centro sería la letra número 13. 12 letras de cada lado más la letra central harían un total de 25 letras, ¿verdad? Este no es un cálculo matemático demasiado difícil, ¿verdad? O sea, 12 letras de cada lado y una al centro. Precisamente, la letra central la he colocado en color negro en este gráfico. Como dije anteriormente, partiendo de la base del texto hebreo, la palabra escucha o presta atención ocupa el centro mismo de la frase y a su vez la letra que en el gráfico aparece en color negro ocupa el centro del total de la frase. Esto no es casualidad, porque precisamente dicha letra encierra un mensaje muy especial. Esa es la razón por la cual dicha letra aparece exactamente en el centro. Yo no voy a entrar ahora más en detalles sobre el alfabeto hebreo, pues esa es una de las materias de nuestra escuela bíblica, pero solo un breve pantallazo para poder comprender mejor el tema. Esta letra que ocupa la posición central tiene una estrecha relación con el candelabro o menora. El candelabro posee 7 brazos, 3 de cada lado unidos a un brazo central o principal. Como habíamos visto en enseñanzas anteriores, este brazo central del candelabro representa a Jesús. Los 3 brazos de la derecha y los 3 brazos de la izquierda están unidos todos al brazo central. Esto tiene una aplicación espiritual, a saber, cuando Jesús ocupa el lugar central en nuestra vida, mantiene unidas todas las demás áreas. Aleluya. La letra central de toda una frase, como en el caso que nos ocupa, tiene un significado muy especial. De las 22 letras del alfabeto hebreo, la letra central es Lamed, y el símbolo que la identifica es un cayado pastoril, el cual nos habla de Jesús, quien es nuestro buen pastor. Necesitamos que Jesús sea nuestro buen pastor, y para eso debe ocupar el lugar central en nuestra vida. No podemos pastorearnos a nosotros mismos. Por esa razón, Dios nos ha provisto de líderes y maestros espirituales, quienes, estando ellos mismos bajo la autoridad de Jesús, nos pastorean. Todos nosotros necesitamos un pastor que nos conduzca a las praderas de la gracia. En el versículo que estamos considerando, la letra que en el gráfico aparece en color negro es la letra
letra central de toda frase. De acuerdo a este gráfico, no parece ser así, pues yo he extraído la palabra para poder apreciarla mejor, pero en el contexto total es verdaderamente la letra central. Como hemos aprendido en otras enseñanzas, cada letra hebrea es un símbolo gráfico. En este caso, la letra central a la que nos estamos refiriendo es la letra hebrea Bet. Dicha letra equivaldría a la B larga de nuestro idioma. La letra Bet es representada gráficamente por una casa. Recordemos que en hebreo la palabra central del versículo 20, Hijo mío, escucha lo que te digo, ten un oído abierto a mis palabras, es la palabra escucha. Y a su vez, la letra central de la palabra escucha es la letra Bet, la cual es representada por una casa. Resumiendo, llegamos a la conclusión que el centro mismo de este versículo es la casa. ¿Dónde escuchamos las palabras que Dios tiene para decirnos? No las escuchamos en los noticieros, ni las leemos en las revistas o periódicos. ¿Dónde escuchamos la palabra de Dios? En la iglesia, en la casa de Dios. El símbolo de la casa graficado en esta letra representa la casa de Dios. Este es el mensaje central que nos transmite este versículo. Hijo mío, escucha lo que te digo. Ten un oído abierto a mis palabras. Esto indica una invitación a ir a la casa de Dios para oír y prestar atención a sus palabras. Dios mismo nos invita a ir a su casa para oír su palabra de gracia. En la iglesia o casa de Dios es donde habita la revelación de Jesucristo y del Padre Celestial. La función de la iglesia no es motivar a la gente, sino pronunciar alimento espiritual para que los creyentes crezcan en el conocimiento de la revelación del Padre Celestial y de su gracia. La gracia divina es como una brisa fresca que nos vivifica y revitaliza. Donde está la gracia divina se manifiesta la sanidad. Si estudiáramos detalladamente todas y cada una de las letras hebreas que forman la palabra escucha, podríamos resumir el mensaje central de este versículo de la siguiente manera: Hijo mío, escucha lo que te digo. Ten un oído abierto a mis palabras de gracia. No se trata de escuchar cualquier cosa, sino la palabra de la gracia. Esto es lo que deberíamos escuchar. ¿Cuál es la diferencia entre una sinagoga y una iglesia cristiana de la gracia? En la iglesia, donde se pone la persona de Jesucristo en el centro, escuchamos palabras de gracia. En la sinagoga, escuchamos acerca de la ley o 10 mandamientos. En la iglesia cristiana, deberíamos escuchar solamente acerca de la gracia divina. ¡Aleluya! En resumidas cuentas, el mensaje que este versículo nos quiere transmitir es: escucha palabras de gracia en la casa de Dios. ¿Sabías que tú no puedes creer si no hay quien predique? Si no escuchamos un mensaje, no podemos ejercitar la fe. La fe no es algo que cae simplemente del cielo como por casualidad. La fe no es algo que se recibe de golpe. Por el contrario, la fe se manifiesta al escuchar la palabra de Dios. Quien nunca ha escuchado la palabra de Dios nunca puede tener fe. Vamos a considerar el versículo de Romanos 10:14. Allí dice claramente que la fe viene por medio del oír de la predicación de la palabra de Cristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? De allí pues la importancia de recibir periódicamente la medicina de la palabra de Dios para que la fe se manifieste. La fe viene por el oír. La fe para recibir la sanidad viene por oír el mensaje. Jesús dijo que si no endurecemos nuestro corazón, la sanidad se habrá de manifestar en nuestra vida. La Biblia relata que la gente que venía a Jesús recibía salvación, sanidad y liberación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El mensaje es predicado en la iglesia o casa de Dios. Vamos a observar ahora otro gráfico, el cual se refiere al versículo siguiente. En Proverbios 4:21 leemos: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón.
corazón. ¿Qué es lo que debemos guardar en medio de nuestro corazón? Este versículo está en estrecha relación con el anterior. Aquí se refiere a la palabra de Dios. Anteriormente habíamos leído: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y ahora sigue diciendo: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Es interesante observar que en el idioma hebreo este versículo consta también de 25 letras. En español tenemos aquí naturalmente muchas letras más, pero en hebreo tenemos tanto en el versículo 20 como en el 21 exactamente 25 letras. De acuerdo al mismo cálculo matemático que hicimos con el versículo anterior, encontramos aquí que la letra central de toda la frase es la número 13. Si contamos las letras hebreas de derecha a izquierda o a la inversa, tenemos 12 de cada lado. Eso significa que la letra número 13 está ubicada exactamente en el centro de toda la frase. 12 letras de cada lado, más la número 13 en el centro forman un total de 25 letras. No es demasiado difícil hacer ese cálculo matemático, ¿verdad? Por tanto, ¿qué significado especial tiene esta letra central dentro de la palabra central? En este gráfico he señalizado dicha letra hebrea en color rojo para que podamos apreciarla mejor. En el idioma hebreo, la palabra central de este versículo es ojos. A su vez, la letra central de la palabra ojos es la letra central kaf. En el alfabeto hebreo encontramos dos diferentes versiones de la letra kaf, una que se usa al principio y otra al final. Para comprenderlo mejor, podríamos decir que esta letra, escrita al final de una palabra, equivale a nuestra letra K. En el caso que nos ocupa, la palabra ojos significa más precisamente mirada. El idioma hebreo es realmente fascinante. El hebreo es el idioma original. Es interesante notar que cada vez que la letra kaf aparece al final de una palabra hebrea, implica posesión. Repito, cada vez que la letra kaf aparece al final de una palabra hebrea, implica posesión. En otras palabras, esto nos habla de algo que nos pertenece, que es nuestro, que poseemos. Por otra parte, y dicho sea de paso, cuando la letra kaf aparece al comienzo de una palabra hebrea, implica igualdad. Considerando entonces lo dicho anteriormente, el mensaje central que nos transmiten estos versículos es que la sanidad nos pertenece. En el momento en que vemos y oímos, en que recibimos revelación, nos damos cuenta que la sanidad es un bien divino que nos pertenece. Dicho de otra manera, la sanidad es un derecho que nos corresponde por haber nacido en la familia de Dios. En el momento en que escuchamos acerca de la sanidad, la recibimos como un bien que nos pertenece por derecho. Aleluya. En el momento en que escuchamos el mensaje de sanidad y recibimos por la fe la revelación de que es un bien que nos pertenece por derecho, estamos siendo sanados. ¿No es maravilloso esto? Dios ha puesto a la iglesia, que es su casa, para que recibamos revelación acerca de su palabra y nos demos cuenta constantemente cuáles son los derechos que nos pertenecen como hijos suyos que somos. El ministerio de la iglesia es predicar constantemente acerca de las bendiciones que pertenecen por derecho legal a los creyentes. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, no solo tenemos el derecho a recibir sanidad, sino a gozar de una vida larga y fructífera. No estés pensando que a los 70 se acaba la vida, sino espera que el Señor te dé muchos años más. Tú tienes el derecho de vivir hasta los 120 años. Ese es el límite que Dios puso y no menos. En la casa de Dios tú recibes enseñanza acerca de las posesiones que te pertenecen por derecho legal, las cuales recibes por la fe. El creyente es el poseedor de las verdades invisibles. Él se apropia de ellas por medio de la fe. Aleluya. En la casa de Dios es donde recibes revelación sobre las posesiones que te pertenecen por derecho legal.
En la casa de Dios se recibe alimento espiritual. Allí es donde se reparte el pan de vida. Jesús dijo que el ser humano no vive solo de pan natural, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, o sea, el pan espiritual. Jesús siempre compartió alimento espiritual con sus oyentes. Él les dio el pan de vida. Hoy, por medio de esta enseñanza, estás recibiendo el pan de vida. Tú recibes tanto alimento que alcanza inclusive para compartir con otros. Tú recibes tanto alimento que alcanza inclusive para compartir con otros. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, no alcanzó solo para todos, sino que incluso sobró un montón. La gente podía tomar tanto como deseaba. No había límite para ello. La palabra Belén, que indica el lugar de nacimiento de Jesús, se compone de dos vocablos, a saber, casa y pan. En Belén, la casa del pan, nació Jesucristo, quien es el pan de vida. No hay ninguna cosa que esté por casualidad en la Biblia. ¿Recuerdas cuando Jesús se acercó al estanque de Betesda? La Biblia nos dice que allí había 5 pórticos. La palabra Betesda en hebreo se compone también de 2 vocablos, a saber, casa de gracia. Allí en la casa de gracia, Jesús sanó al paralítico. Donde está la gracia divina, hay sanidad. Tú escuchas el mensaje en la casa de la gracia, recibirás sanidad. En la casa de Dios está la provisión. Allí es donde recibes revelación de las bendiciones que te corresponden por derecho legal y te apropias de ellas por la fe. Allí es donde recibes revelación de las bendiciones que te corresponden por derecho legal y te apropias de ellas por la fe. Vamos a considerar un versículo más antes de terminar. Este se encuentra en el mismo capítulo 4 de Proverbios. Allí en el versículo 22 leemos lo siguiente: porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Si leyéramos este versículo tal cual como aparece en el original hebreo, encontraríamos que la palabra hallan, al igual que en los versículos anteriores, está ubicada exactamente en el centro mismo de la frase. Lamentablemente no podemos transcribir al español la frase exactamente en el mismo orden que aparece en hebreo, pues no tendría demasiado sentido para nosotros. Pero lo importante es saber que en hebreo la palabra hallan ocupa el centro mismo de toda la frase. En hebreo este versículo se compone de 27 letras. En este caso no son 25 letras como los versículos anteriores, sino 27. O sea que si contamos todas las 27 letras, tenemos el versículo completo, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Como dije anteriormente, la palabra central es hallan, cuya letra central, la número 14, es la letra G, H-E. Habíamos dicho que la palabra central y a su vez la letra central de esta palabra tiene una connotación especial. La letra hebrea G, H-E, que equivale al número 5, representa la gracia divina. Las 27 letras que componen este versículo nos hablan simbólicamente de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que se encuentra en el centro mismo de todo el Nuevo Testamento? La gracia, o sea, la persona de Jesucristo. La gracia divina posee un rostro y es el rostro de Jesús. Este versículo dice que las palabras de Dios son vida para los que las hallan o las encuentran. ¿Dónde encontramos la vida? La vida no se encuentra en el simbolismo o la tipología del Antiguo Testamento. La vida se encuentra en lo real, en la persona de Jesús. ¿Dónde encontramos la vida? En el Nuevo Testamento, y más precisamente en el mismo centro del Nuevo Testamento, en el mismo centro del Nuevo Testamento.
Habíamos dicho que el Nuevo Testamento se compone de 27 libros. Es interesante notar que en la numerología hebrea el número 27 representa la salvación. De acuerdo a la numerología hebrea, el número 25 nos habla de bendición sobre bendición, gracia sobre gracia. El número 5 representa la gracia divina y el 25 múltiplo de 5 nos habla de gracia sobre gracia. En la Biblia, el número 25 se refiere a bendición sobre bendición, a gracia sobre gracia. Los dos primeros versículos que habíamos considerado hoy, en referencia a la palabra de Dios, constaban de 25 letras cada uno en el idioma hebreo. El último versículo que hemos considerado hoy consta de 27 letras, y este número nos habla de salvación. ¡Aleluya! La sanidad es parte de la obra redentora. Por las heridas de Jesús fuimos sanados. La sanidad pertenece a la obra de la redención. La gracia es el centro mismo de cada ministerio que trae vida y sanidad. Repito, la gracia es el centro mismo de cada ministerio que trae vida y sanidad. Cada ministerio que lleve vida y sanidad por medio de la gracia divina es un ministerio neotestamentario. Cuando la gracia divina ocupa el centro mismo de un ministerio, este corresponde al Nuevo Testamento. Solo así puede traer vida y sanidad. Solo así puede ser hallado o encontrado. Un ministerio así trae vida y sanidad a todo nuestro cuerpo. El ministerio del Nuevo Testamento es vida, salud y sanidad para el cuerpo. El ministerio del Nuevo Testamento es un ministerio de gracia. La Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Aleluya. Alabado sea el Señor. Cuando escuchamos el mensaje de la gracia, recibimos sanidad automáticamente. El pasaje de Proverbios 4 se hace realidad cuando escuchamos continuamente el mensaje de la gracia. Zuhören bringt Heilung. Halleluja. ¿Es nicht gewaltig? No estés buscando las manifestaciones, pues el nuevo camino es simplemente escuchar. Cuando escuchamos el mensaje de la gracia, las bendiciones tienen lugar por sí solas. ¿No es maravilloso saber esto? Las bendiciones tienen lugar por sí solas cuando escuchamos la palabra de la gracia. Esta es la promesa. No tenemos necesidad de hacer ningún tipo de esfuerzo para obtener las bendiciones. Lo único que debemos hacer es escuchar la palabra de la gracia. Hay personas que deben aprender a escuchar, pues han perdido esa capacidad. En los tiempos modernos en que vivimos, hay muchos que han perdido la capacidad de escuchar. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por medio de la predicación de la palabra de Cristo. La fe no viene por la aplicación de programas de multimedia, ni tampoco por las canciones que cantamos, sino solo por escuchar la palabra de Dios. Naturalmente que las pantallas gigantes, las luces multimediales y todos los métodos modernos que podamos usar en las reuniones producen un efecto muy bonito, pero nada de eso activará nuestra fe. Ninguno de esos efectos especiales conseguirá activar o acrecentar nuestra fe. Debemos volver a recuperar la capacidad de escuchar. Una de las mentiras más grandes del diablo es hacernos creer que solo podemos poner nuestra atención en algo por unos breves minutos. Esta es una mentira muy grande. El diablo intenta hacerte creer que un mensaje no puede durar más de 20 minutos, porque si no, tu atención se desvía hacia otra cosa. ¿Sabes cuándo sucede eso? Cuando tenemos que escuchar un mensaje que no es ungido. Sin embargo, cuando el mensaje que escuchamos es ungido, podemos estar oyéndolo y prestándole toda nuestra atención por tiempo indeterminado, así como sucedió con Eutico, que se cayó del umbral de la ventana mientras Pablo predicaba.
Yeshua. Lo maravilloso es que a pesar del accidente, él salió ileso. El diablo pone en la cabeza de los predicadores la mentira de que tienen que predicar mensajes cortos y breves para no exigir demasiado a los oyentes. Si las palabras son dichas sin unción, será lógico observar que la gente se empieza a incomodar deseando que se acabe, pero cuando se predica una palabra ungida, el tiempo pasa a un segundo plano. Podríamos decir que la unción es más relevante que el tiempo. Alabado sea el Señor. Amén.